Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver qué es la potenciación en los números enteros, cómo resolver potencias con números enteros y también veremos las propiedades de la potenciación en los números enteros. Bien, entonces para empezar recordemos que la potenciación es una operación en la cual tenemos un número que vamos a llamar base y tenemos un número pequeño en la parte superior al cual llamamos exponente. Base y exponente. ¿Y en qué consiste la operación? Pues consiste en que la base, que es el número que está aquí grande, se debe multiplicar un número de veces dependiendo de cuántas veces indique el exponente. En este caso la base es -3, entonces el -3 se debe multiplicar dependiendo de del número de veces que diga el exponente. Como pueden ver, aquí el -3 se multiplica 3 veces porque el exponente así lo indica. Si el exponente fuera un número distinto, es decir, si de pronto el exponente fuera, digamos, aquí en lugar de 3 fuera un 4, entonces ya no sería la multiplicación 3 veces, sino 4 veces. Entonces, tendría que multiplicar el -3 4 veces, porque el exponente indica la cantidad de veces que se debe multiplicar la base. Y esa es la operación de la potenciación. Es decir, que en este caso el resultado de esta operación sería, multiplicando los signos, tenemos menos por menos da más por menos da menos y menos por menos da más. Es decir, que el resultado de esto es positivo y multiplicamos los números. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3, 81. Es decir, que el resultado es positivo 81. Si no quiero, no escribo el signo más, ya saben. Y ese es el resultado de resolver esta operación. El resultado lo llamaremos potencia. Entonces, esta es la operación de la potenciación en números enteros. Recordemos, tenemos una base, un número grande, un exponente que me indica cuántas veces se debe multiplicar la base y al resultado lo llamamos potencia. Y entonces con la potenciación podemos escribir algunas operaciones de forma reducida, como por ejemplo, si llegamos a tener una operación que diga -1 por -1 por -1. Esta operación se puede escribir en forma de potencia porque es el -1 multiplicado 3 veces. Es decir, que en forma de potencia quedaría -1 como base y el exponente sería 3 porque el -1 está multiplicado 3 veces. El resultado de esto pues sería multiplicar el menos 3 veces, menos por menos da más por menos da menos, el resultado sería negativo, y uno por uno por uno. Es decir, -1 es el resultado. Esta es la operación de la potenciación en los números enteros. Miremos otro ejemplo, tenemos de pronto el 4, 4 elevado a la 5. Es decir, que lo que tengo que hacer en esta operación es multiplicar el 4 5 veces. Es decir, que no, no lo voy a resolver directamente, voy a escribir la multiplicación. Escribo entonces 4 por 4 por 4 por 4 por 4 5 veces. Y tengo que resolver esto multiplicando. Entonces, resolvería 4 por 4, 16. 16 por 4 da 64. Tengo que resolver la operación de 64 por 4, entonces la puedo resolver. 64 por 4, 4 por 4 son 16. Llevo una, 6 por 4, 24 y una 25, es decir, quedan 256 y falta un 4. Entonces falta hacer nuevamente 256 por 4. 6 por 4, 24, llevo 2, 5 por 4, 20 y 2, 22, llevo 2, 2 por 4, 8 y 2, 10, 1024.
por 4, entonces da 1024. Es decir que 4 a la 5 es igual a positivo 1024. Y de esta manera resuelvo potencias con números enteros. Como pueden darse cuenta, entre más altos sean los números, más altas van a dar las cantidades. Pueden dar unas cantidades supremamente altas. Por eso es que algunas veces se acostumbra a dejar las potencias indicadas y no resolverlas, como por ejemplo si llegara a tener una potencia que fuera 3 a la 25. Eso es un número muy grande, tendría que multiplicar el 3 25 veces, pero por ser tan grande, entonces se acostumbra algunas veces dejarlo indicada la potencia y no resolverla. Es más sencillo, más simple escribirlo en forma de potencia que su resultado. Bien, pero entonces para trabajar estas potencias existen algunas operaciones que se resuelvan más fácil. Podemos hacer que se resuelvan más fácil utilizando algunos trucos. Esos trucos son llamados propiedades de la potenciación. Miremos qué propiedades son y cómo las podemos aplicar en operaciones con potencias. La primera propiedad de la potenciación se llama potencia, no, producto de potencias de igual base. Producto de potencias de igual base. Y en esta propiedad lo que me van a indicar es cómo resolver si tengo un producto, es decir, una multiplicación de potencias, pueden ser 2 potencias, 3 potencias o más, que tengan la misma base. No importa el exponente, pero que tengan la misma base. Es decir, cómo resolver si tengo, por ejemplo, 4 a la 2 multiplicado por 4 a la 3. Eso es una multiplicación de dos potencias que tienen la misma base. En este caso, ambas tienen base 4. Esta propiedad solo funciona cuando las dos potencias o todas las potencias tienen la misma base. Si fueran de base distinta, no serviría, no podríamos aplicar esta propiedad. Bien, entonces, ¿qué dice la propiedad? Dice que para resolver esto, lo más fácil, lo más sencillo es dejar la misma base, que en este caso es 4, y sumar los respectivos exponentes, es decir, el 2 y el 3. Entonces, si dejo el 4 y sumo 2 más 3, obtendré el resultado que es 4 a la 5. Y 4 a la 5 ya lo acabamos de resolver en la página anterior, es 1024. Hemos resuelto esta operación, este producto de potencias que tenían la misma base, haciendo uso de la propiedad. ¿Qué dice la propiedad entonces? Que cuando tenga un producto de potencias y tengan la misma base, simplemente debo dejar la base y sumar los exponentes. Y sumar los exponentes. Y ya me queda una forma más sencilla, como aquí, de resolver la operación final si no es tan grande el exponente, porque recordemos que con exponentes muy grandes los números se hacen demasiado amplios, entonces no sería recomendable ponerse uno a resolverlos. Pero 4 a la 5 es una potencia que se puede resolver fácilmente, es más, ya la habíamos resuelto y daba 1024. Bien, esta es la primera propiedad de la potencia. Hagamos otro ejemplo. Si tengo menos 2 elevado a la 4 por menos 2 elevado a la 5 por menos 2 elevado a la 8, pues ¿cómo se resuelve esto? Muy fácil. Observemos, todas las potencias tienen la misma base. Simplemente debo dejar la base, que es menos 2, y sumar los exponentes. Es decir, que sumo el 4 más el 5 más el 8. Con esto tenemos entonces que el resultado es menos 2, que es la base, elevada a la 17. El resultado de la suma de los tres exponentes. Y así se aplica la primera propiedad de las potencias. Miremos ahora cuál es la segunda propiedad.
La segunda propiedad, que es parecida, se llama cociente de potencias de igual base. Potencias de igual base. ¿Qué significa cociente? Ya sabemos que cociente es una división. Es decir, que esta propiedad me indica cómo resolver cuando tengo una división, cociente o división de potencias que tengan la misma base, que tengan igual base. ¿Cómo resolver eso? Es muy parecido al anterior, pero dividiendo. Es decir, si tengo 8 a la 10 dividido entre 8 a la 5. Tengo una división de dos potencias y esas dos potencias tienen la misma base. Esta propiedad también es aplicable únicamente cuando tengo potencias que tengan la misma base. Si fueran de base distinta, no podría aplicarla. Bien, ¿cómo resolver esto de una manera más sencilla según las propiedades de la potencia, de la potenciación? Simplemente debo dejar la base, en este caso la base es 8, y cuando se trate de división vamos a restar los exponentes. Es decir, que los dos exponentes que son 10 y 5 los debo restar. 10 menos 5. Con esto entonces nos va a dar el resultado que es 8 elevado a la 5. Y ya 8 a la 5 es mucho más fácil resolverlo que la operación que teníamos anteriormente. Entonces, en esta propiedad, siempre que tengamos una división y en esa división haya dos potencias, las dos potencias tienen la misma base, dejamos la base y restamos los exponentes. Eso es lo que debemos hacer en esta propiedad. Dejar la base y restar los exponentes. Y así aplicamos esta propiedad cuando la necesitemos. Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, si tuviera menos 6 elevado a la 12 dividido entre menos 6 elevado a la 10. Recordemos que así en forma fraccionaria también se representa la división. Entonces, para resolver esto, aplicamos la propiedad de la potenciación, la que dice cociente de potencias de igual base, porque las dos potencias tienen la misma base. Entonces, simplemente ya sabemos, dejamos la base, que es menos 6, restamos los exponentes, es decir, 12 menos 10, y el resultado sería menos 6 elevado a la 2. Y ya menos 6 elevado a la 2 es mucho más fácil de resolver que lo que tenía al inicio. Menos 6 a la 12 y menos 6 a la 10. Entonces ya tenemos menos 6 al cuadrado. Ese sí lo podemos encontrar facilito. Menos 6 lo multiplicamos dos veces. Menos 6 por menos 6 da menos por menos más. Y 6 por 6, 36. Y así aplicamos la propiedad de cociente de potencias de igual base. Miremos ahora cuál es la tercera propiedad de la potenciación. La tercera propiedad de la potenciación se llama potencia de una potencia. Es decir, cómo resolver una operación cuando tengo una potencia dentro de otra potencia. Por ejemplo, menos 2 elevado a la 3 y eso a su vez está nuevamente elevado a la 2. ¿Cómo resolver esto de una manera sencilla de acuerdo a las propiedades de la potenciación? Porque pues obviamente se podría resolver esta primera potencia y lo que me dé luego elevarlo a la otra potencia. Pero de acuerdo a las propiedades de la potenciación dice que no hay necesidad de eso, que hay una forma más sencilla aplicando las propiedades de la potenciación y es la siguiente. Lo que vamos a hacer para resolver esto es simplemente dejar la misma base nuevamente. Ya sabemos que la base es menos 2 y los exponentes de las dos potencias, que son estos dos, o todas las potencias que tengamos, porque podemos tener una potencia elevada a otra potencia y elevada a otra potencia, y así sucesivamente. Esos exponentes, estos dos, en este caso el 3 y el 2, los multiplicamos. 3 por 2. Es decir, que en este caso, el resultado de esta operación es menos 2 elevado a la 6.
porque dejamos la misma base y multiplicamos los dos exponentes que tenía esa base. Menos 2 elevado a la 6. Y entonces podemos encontrar fácilmente ese resultado multiplicando, ya sabemos, el menos 2 6 veces. Menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, 6 veces. El resultado es positivo 64. Multipliquen el 2 6 veces y verán que da 64. 2 por 2 por 2. Y el menos también, menos por menos por menos por menos, 6 veces nos da positivo. Bien, y de esta manera es que se aplica la propiedad de potencia de una potencia. Simplemente lo que debemos hacer es dejar la base y multiplicar los exponentes. Los exponentes. Y así aplicamos esta propiedad de la potenciación. Potencia de una potencia. Miremos otro ejemplo. Si tenemos menos 9 elevado a la 4 y esto a su vez está nuevamente elevado a la 3, eso significa que debo resolver esta operación aplicando potencia de una potencia, porque es una potencia dentro de otra potencia. Ya sabemos lo que hay que hacer, dejamos la misma base que es menos 9 y los exponentes se multiplican, en este caso 4 por 3, y 4 por 3 da 12, entonces tenemos menos 9, escribamos aquí 4 por 3, y el resultado ya sabemos que es la misma base, y los exponentes se multiplican y da 12. Menos 9 a la 12. Es un exponente un poco grande, el número va a dar muy grande, entonces dejémoslo así, indicado como potencia. Y de esta manera aplicamos la tercera propiedad, que es potencia de una potencia. Miremos la cuarta propiedad de la potenciación. La cuarta propiedad se llama potencia de un producto. Y lo que me indica esta propiedad es otra forma distinta de resolver cuando tenga una potencia y dentro de esa potencia haya un producto o una multiplicación. Es decir, si tengo 4 multiplicando a menos 3 y todo esto está elevado a la 3, por ejemplo. Es una potencia y dentro de esa potencia hay un producto, una multiplicación, como lo podemos ver acá. La multiplicación está elevada a una potencia. Eso se llama potencia de un producto. Pues bien, pues podemos resolver esto simplemente, digámoslo así, multiplicando y elevando a la 3. Pero aplicando las propiedades de la potenciación hay otra forma de resolverlo. De pronto no la vayamos a aplicar tanto en la matemática aritmética, sino más bien sí es muy usada en el álgebra y en cálculo, trigonometría y demás ramas de la matemática. Aprendamos de una vez cómo se aplica la propiedad potencia de un producto. Si tengo una potencia y dentro de esa potencia tengo el producto, pues simplemente elevo a esta potencia, a este exponente, cada uno de los factores que hay en la multiplicación. Es decir, que por separado elevo el 4 a la 3 y el 3 a la 3 también. Entonces, aplicando la propiedad quedaría 4 elevado a la 3 multiplicado por menos 3 elevado a la 3 también. Y así aplico potencia de un producto. Simplemente, nuevamente repito, elevo a esa potencia, en este caso a la 3, cada uno de los factores que haya en el producto. En este caso el 4 lo elevo a la 3. El menos 3 también lo elevo a la 3. Y se multiplican los dos resultados. 4 a la 3 sería 4 por 4 por 4. Ese 4 por 4 por 4 3 veces me da 64. Por, y menos 3 elevado a la 3 sería menos 3 por menos 3 por menos 3 3 veces. Recuerden multiplicar el signo menos también las 3 veces. Eso me da menos 27. Y ya simplemente tengo que multiplicar 64 por menos 27 para encontrar la solución. Entonces la solución es menos 1728.
porque más por menos da menos, y 64 por 27 da 1728. Y con esto ya he resuelto esta operación aplicando potencia de un producto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Escribámoslo acá. Si tenemos dentro de una potencia un producto, una multiplicación, lo que debemos hacer entonces es elevar a esa potencia cada uno de los factores. Es decir, en este caso era el 4 multiplicando al menos 3 y cada uno de ellos por separado los elevamos a esa potencia. Hagamos otro ejemplo, cómo se resolvería si tuviera menos 2 por 5 y todo esto elevado a la 2. Bien, entonces tenemos una multiplicación, pero esa multiplicación está dentro de una potencia. Esta potencia, como lo abarca este paréntesis, está elevando toda la multiplicación. ¿Cómo aplico entonces la propiedad? Ya sabemos, elevo a esa potencia, es decir, a la 2, en este caso, cada uno de los dos factores que están multiplicando. Me quedaría entonces menos 2 elevado a la 2 por y 5 elevado a la 2 también. Y ya puedo resolver cada potencia por separado. Menos 2 a la 2 da 4 positivo, porque multiplicamos menos 2 por menos 2, por, y 5 a la 2 da 25 porque multiplicamos 5 por 5. Y 4 por 25 da 100. Y así resolvemos cualquier operación que tengamos un producto dentro de una potencia de un producto, aplicando la propiedad de la potenciación. Miremos la quinta propiedad. La quinta propiedad se llama potencia de un cociente, muy parecida a la anterior. En este caso tendremos la potencia de un cociente. Y ya sabemos que el cociente es una división. Es decir, cómo resolvemos una operación en la cual tengamos dentro de una potencia una división. Por ejemplo, si tuviéramos 7 dividido entre 3 elevado a la 4. ¿Cómo resolver esto? Bien, entonces, de la misma forma en que en la propiedad anterior, cuando tenemos una división, recordemos que en forma fraccionaria también se representa la división, tenemos una división pero está dentro de una potencia, todo esto está elevado a la 4, podemos resolverla fácilmente elevando cada uno de los términos de esa división a esa potencia. Es decir, que en este caso el 7 y el 3 los elevo cada uno por separado a la potencia 4. Entonces lo que vamos a obtener es 7 elevado a la 4 y 3 elevado a la 4. 7 elevado a la 4 dividido en 3 elevado a la 4. Y ya hemos aplicado la potencia de un cociente. Podemos resolver esto, entonces sería multiplicar 7 a la 4, 7 por 7 por 7 por 7. El resultado de eso es 2401. Y abajo 3 a la 4, 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces. Eso nos da 81. Y ya hemos resuelto esta operación aplicando potencia de un cociente. Recuerden que si tenemos una división dentro de esa división está dentro de una potencia, simplemente elevamos a esa potencia cada uno de los términos de la división. En este caso el 7 y el 3, cada uno los elevamos a la 4 y resolvimos. Entonces, lo que debemos hacer para resolver la potencia de un cociente es elevar a esa potencia cada uno de los términos de la división por separado y resolvemos lo que obtengamos al final. Bien, entonces así aplicamos la propiedad potencia de un cociente. Miremos otro ejemplo. Si tenemos menos 6 dividido entre 4 y todo esto está elevado a la 3. ¿Cómo resolver esta operación que es
un cociente que está dentro de una potencia o una potencia de un cociente. Aquí tenemos la división, está elevada a la 3. Resolvemos aplicando la propiedad, entonces ya sabemos simplemente cada uno de los términos de la división, es decir, el 6 y el 4, los elevamos a esta potencia que es 3. Entonces tendríamos que elevar menos 6 a la 3 dividido entre 4 a la 3. Y luego entonces elevamos cada uno de estos números a la 3, a la potencia 3. No es tan grande, podemos resolverla. Menos 6 a la 3 sería menos 6 por menos 6 por menos 6. Multiplicando los signos nos va a dar menos 6 a la 3, 6 por 6, 216. Dividido entre 4 a la 3, entonces 4 por 4 por 4, 3 veces, da 64. Y esta división pues no es una división exacta, no la podríamos resolver dentro del conjunto de los números enteros. Pero entonces ya sabemos cómo se aplica la propiedad potencia de un cociente. Elevamos a esa potencia cada uno de los términos de la división. Bien, miremos algunas otras consideraciones importantes que debemos tener en cuenta con las potencias en los números enteros. Tengamos en cuenta qué sucede cuando tenemos un exponente cero. Es decir, si tengo 4 elevado a la 0. Es importante que tengamos en cuenta y que sepamos que siempre cualquier cantidad elevada al exponente 0 es igual a 1. Siempre cualquier número o cantidad elevada a la 0 da 1 como resultado. Es decir, que si tengo, no sé, cualquier número, menos 8 está elevado a la 0, nos da 1. O si tengo, por ejemplo, 7 elevado a la 2 y eso está elevado a la 0, por estar elevado a la 0 da 1. Siempre cualquier cantidad que tenga exponente 0 nos va a dar como resultado 1. Esto es una de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Lo otro es también cuando tengamos exponente 1. ¿Qué pasa si tenemos exponente 1? Cualquier cantidad que esté elevada al exponente 1 da la misma cantidad. 4 a la 1 es 4. Es decir, que un número que no tenga exponente podemos asumir que está elevado a la 1. Y entonces de la misma forma, si tenemos por ejemplo menos 7 a la 1 es igual a menos 7. Cualquier número o cantidad elevado a la 1 me da el mismo número. Y finalmente, con el fin de agilizar operaciones de potencia, cuando estemos resolviendo con números enteros, debemos tener en cuenta que, mediante un ejemplo, les voy a explicar qué sucede si tengo menos 3 elevado a la 4. Menos 3 elevado a la 4 sería multiplicar el menos 3 4 veces. Menos 3 por menos 3 4 veces, de esta forma. Y si hago la ley de los signos, tendríamos menos por menos da más por menos da menos, y menos por menos da más. En este caso da positivo. Y si multiplico todos esos 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, y 27 por 3, 81, me da positivo 81. Diferente sería si tuviera menos 3 elevado a la 5. Ahora tendría que multiplicar el menos 3 5 veces. Menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3, 5 veces. Y al multiplicar los signos, haciendo la ley de los signos, menos por menos da más por menos da menos por menos da más, y más por menos da menos. En este caso el resultado fue negativo. Si multiplico estos 3, daría 243. Pero lo que yo quiero que tengamos en cuenta cuando resolvamos operaciones con números enteros, especialmente con números negativos,
como en este caso lo hicimos con el menos 3, es que cuando el exponente es par, hablando de un número negativo, cuando el exponente es par, me va a dar positivo. Y cuando el exponente sea impar, como en este caso, el resultado es negativo. Esto lo digo con el fin de que no realicemos la ley de los signos cada vez que vayamos a hacer una potencia, sino que sabiendo que si tengo un número de base negativa y el exponente es par, ya sabré que inmediatamente que el resultado va a ser positivo. O si la base es negativa y el exponente es impar, sabré inmediatamente que el resultado es negativo sin hacer la ley de los signos o multiplicar los signos tantas veces. Y estas son las consideraciones que quería que tuviéramos en cuenta a la hora de resolver operaciones con potencias. Bien, mis pupilos, ya estamos listos para hacer otras operaciones, radicación, logaritmación y problemas, pero eso lo dejaremos para unos próximos videos. Eso es todo por el video de hoy. No olviden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook. Les dejo los links en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.